se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A todavía aún nos queda anunciar a fuego que Jesús está volviendo. Buenas tardes aquí en Argentina. Amén, gloria a Dios. Dejamos el tiempo contigo. Bueno, vale. Gracias, Brendita, por darme el pase. Es normal que cuando, en mi caso, voy a hacer una prédica y he llegado a pararme en el púlpito y me olvidé de qué iba a hablar. Bueno, aquí es más o menos similar. Así que tengo que apelar a los papeles que tengo delante mío y comenzar a contarles, porque como yo no soy un predicador, soy un estudiante solamente de la Biblia, no conozco los métodos de predicar, por más que alguna vez se me dio por querer hacerlo, pero no he avanzado en eso. Simplemente a mí me gusta hablar con la gente, hablar con los hermanos, y acá en este caso no va a ser muy distinto. El programa que yo tengo previsto para hoy, que con la ayuda de Dios pude medianamente organizar, está compuesto de dos partes muy distantes una de otra, porque la primera parte, la idea es poder brindarle a aquellos que no tienen muy en claro algunas cosas, sobre todo de los inicios de la vida de cristianos, sobre los inicios de por qué el Señor Jesús tuvo que venir a morir por los pecadores y todas estas situaciones. Y la segunda parte es la amonestación a todos, los que conocen y los que no conocen, es amonestarlos a el estudio sobre lo que el Señor tiene para este último tiempo. Y para ser franco y directo, es sobre el mensaje del tercer ángel. Entonces, vamos a comenzar con comentarios sobre lo que a mí me conmovió desde el principio, cuando yo conocí esta verdad. Lo primero que me sacudió la vida fue el ver que me habían estado mintiendo y respecto de los mandamientos. Bueno, cuando encaré un poco a reclamar el por qué se me había mal enseñado muchas cosas, me encontré con que la intolerancia en este caso de mi padre, me privó de seguir hablando de religión en la casa y me dijo que yo tenía prohibido hablar sobre estas cosas. Pero yo todavía no alcanzaba a entender por qué la muerte de Jesús era tan importante. Simplemente a mí me hacía sufrir el hecho de saber que el Señor Jesús había muerto en la cruz de una manera tan cruel, y eso me afligía y un poco lo tomaba como religión a eso, pero no alcanzaba a entender muy bien. Ya estando en conocimiento de esta hermosa verdad, como es la que nos ha dado el Señor para su iglesia del tiempo del fin, me encuentro con el maravilloso libro
que es El conflicto de los siglos, y lo leo y me lo devoro al libro y encuentro toda esa historia desde allá, cuando comienza contando sobre el sitio a Jerusalén y todo aquello, las situaciones en que se encuentran los judíos allí dentro, los cristianos allí dentro, y que se da la oportunidad de salir de los cristianos obedeciendo a una señal que el mismo Señor les había dado, que salieran en determinada ocasión cuando veáis la ciudad sitiada por, bueno, esa situación que aprovechan ellos, y después todo el proceso que se va dando en la conformación de la iglesia cristiana, cuando comienza a mezclarse, cuando se termina mezclando con el paganismo de Roma, todo aquel proceso que se va dando, pero a la vez, cuando había sido el sitio de Jerusalén, se tomaron los libros, todos los escritos de allí, se llevaron a Roma, porque eran los ejércitos romanos, eran del general Tito. Entonces, se llevaron todos esos escritos, y esos escritos quedaron guardados ahí en Roma. Ya esa situación particular, esa mixtura degradante para el cristianismo, cuando se mezcló con el paganismo, no fue traba para que aquellos monjes piadosos que tomaban las lecturas sagradas y las leían por sí mismos con propia conciencia, como el caso de Lutero y varios otros, comenzaron a ver que la realidad era distinta a la que ellos estaban viviendo, y ahí comenzó la Reforma. Y el libro nos sigue contando todas esas maravillas de la historia de la Iglesia, hasta avanzar y llegar a determinar lo que era la bestia, según Apocalipsis, las dos bestias. La bestia que estaba sobre las 7 colinas, y la otra segunda bestia con cuernos como de cordero y que hablaba como dragón, y que nos trae a una actualidad. Pero no solamente se conforma con eso el libro, sino que también nos ha trasladado hasta el futuro, que todavía no ha llegado, pero que está muy pronto, hasta esa venida de Cristo y la liberación del pueblo de Dios y el encuentro del pueblo con su Dios. Es maravilloso ese libro en todo su contexto, en todo su largo del libro. Es realmente maravilloso y es una gran ayuda para el pueblo que estudia. No obstante, yo, después de haber leído el libro de El conflicto de los siglos, me entusiasmé con otro libro también muy bonito que se llama La historia de la redención. Ese libro, tal como su nombre lo dice, nos muestra la historia de la redención, pero también nos muestra por qué la necesidad de la redención. Y ahí es donde yo quiero hacer un poquito hincapié en esta primera parte del mensaje. En la Biblia, en los primeros 2 capítulos de la Biblia, se muestra lo que es la creación del mundo en pocos días. En 6 días se crea el mundo y se crea el hombre en el 6º día, de una manera distinta al resto de la creación, porque la creación anterior había sido de palabra. El Señor dijo, y la potencia de su voz hace que se haga real. En el caso del hombre, lo hace con sus propias manos, demostrando un afecto especial. No es hablando simplemente como para que se cumpla, sino que el hombre con sus propias manos forma del polvo de la tierra al ser humano, y con su propio aliento de vida le da vida al ser humano. Lo hace conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Ahí es donde aparece una situación muy particular del hombre que había creado, que nosotros lo conocemos con el nombre de Adán, y le da una tarea muy particular. Había creado los animales ya Dios, estaban las plantas, y le da una tarea al hombre de darle el nombre a cada uno de los animales. Cuando Adán comienza a darle el nombre a los animales, se encuentra o se da con la situación muy particular de que prácticamente todos los animales eran una pareja, un macho y una hembra.
cuando él se mira a sí mismo, se encuentra con que él no tiene un ser complementario a él. En cambio, en todos los animales sí. Allí es donde Dios da una sentencia muy importante que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, decide hacerle ayuda idónea al hombre. Y ahí se produce una de las primeras situaciones particulares que hoy pertenecen a la ciencia, como es una cirugía. Abren el costado de Adán, extrae una costilla, parte del cuerpo de Adán extrae, y luego cierran el lugar, hace una sutura quirúrgica en ese lugar. Y hoy podemos ver los grandes estudiosos sobre ese tema, la cirugía, los trabajos, las operaciones quirúrgicas que se hacen de todo tipo, grandes cirugías y microcirugías y demás. Hace 6.000 años el Señor hizo aquello. Pero además, hoy vemos cómo se están manipulando muchos elementos con las famosas clonaciones. El Señor de la costilla de Adán hizo a través de una clonación divina, porque la hizo Él. Formó a Eva y se la trajo a Adán. Se la trajo a Adán y se la presentó. Y aquí está tu mujer. Y esta mujer es parte de ti. Bueno, eso es lo que debía tener Adán como un elemento básico, el matrimonio, tener a su esposa ahí junto a él, disfrutarla, vivirla, hacerla feliz, darle lo que ella necesitaba y ella acompañarlo en todo. Ya se había producido, nos vamos a otro plano ahora, ya se había producido en el cielo la lucha, el enfrentamiento entre los ángeles de Dios y los ángeles que seguían a Lucifer, y se había convertido en Satanás, y habiendo sido expulsado del cielo, vagando por algunos lugares, vino a recalar en la tierra cuando ésta tomó la forma de tierra y tomó un lugar importante para vivir. Se le había advertido a Adán. Todo esto que estoy diciendo lo podemos ver, y yo les invito a que después lo vean en el libro La historia de la redención, y especialmente los capítulos 4 y 5. O sea, la tentación y la caída creo que es uno, y el otro creo que la consecuencia de la desobediencia, ¿no? Ahora veo el plan de salvación, simplemente. La tentación y la caída y el plan de salvación son esos dos capítulos de la historia de la redención que estoy tratando de graficarles de alguna manera. La situación comienza cuando el enemigo, Satanás, tenía un lugar en especial para poder hacer caer en pecado al ser humano. El único lugar era aquel lugar que Dios le había dado a Adán y a Eva como para que no comieran del fruto de ese árbol ni lo tocaran, porque el día que ellos comieran, bueno, ciertamente morirían. Se pone a Adán en su tarea, en su labranza, en el cuidado del huerto, y Eva acompañándolo. Mientras tanto, ellos están disfrutando de esa maravilla que Dios ha puesto a su alcance, como es el huerto, todas las bellezas, el canto de las aves, los colores de las flores, los frutos, los distintos vegetales y sus colores.
o sea, todo aquello que Dios había puesto al alcance de nuestros primeros padres, disfrutando mientras hacían su tarea y ambos juntos. No obstante, en algún momento, Satanás se apodera, esa es la expresión aproximada de la hermana White, se apodera de la serpiente, y la serpiente no era un bicho largo y sinuoso que se está moviendo, arrastrándose en el piso, sino que era un animal bello, muy bello, alado, sus alas eran de colores tornasolados muy atractivos y cuando se movía se hacían realmente muy hermosos. A eso apeló Satanás para tratar de tentar a la pareja. En determinado momento se va hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal, y tal vez moviéndose de cierta forma que llamara la atención de Eva, hace que ésta observe hacia ese lugar, y no solamente que ve algo de la serpiente, sino que ve también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como dice la hermana Wyatt en el libro, dice que la serpiente comienza a comer del fruto del árbol muy despreocupadamente, y Eva mira, observa eso, y en su mente comienzan a aparecer muchas cosas, muchos pensamientos, muchas extrañezas en su mente, porque ve que había una serpiente que estaba comiendo esa fruta y a ellos les estaba prohibido comer, y se va acercando, tal vez sin darse cuenta en principio que se ha apartado un poco de Adán. No obstante, cuando en un momento nota que se apartó un poco, anota en su mente un poquitito que hay algún error tal vez, pero luego se reconforta ella misma diciendo, no, está todo bien, no hay nada malo, Adán lo tengo al alcance de vista y estoy en esta maravilla que Dios me ha puesto. Inconscientemente se va acercando al árbol, y mientras está cavilando, mientras está pensando cómo es que este animal come, y a nosotros nos tiene prohibido el Señor que comamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ellos eran absolutamente inocentes. No conocían el bien, no conocían el mal. ¿Por qué? Porque para conocer el bien es necesario conocer el mal. Ellos eran inocentes, no tenían la capacidad de discernir entre una cosa y otra. No podemos ver la claridad si no vemos la oscuridad, como para parangonar la idea. Entonces, mientras ella está pensando con eso, es ahí donde Satanás encuentra la oportunidad como para dar el primer sablazo, el primer dardo del maligno, y le hace una pregunta con mentira verdad, y le dice, con que Dios no les deja comer de todos los árboles del huerto. Es muy, muy astuta la pregunta de Satanás, porque no le hace una pregunta negativa, sino que le hace una pregunta con la palabra de Dios. Y Eva, entre la duda que está este animal comiendo, que además le habla, pero cuando habla no tiene el concepto claro de lo que Dios le ha enseñado, ella, como la reina de todo ese lugar, de toda la creación, porque el ser humano, el hombre, Adán, era el rey de toda la creación, y Eva, por supuesto, era la reina. Ella en ese nivel, lamentablemente, pretende instruir a la serpiente, pretende enseñarle sobre su equivocación. De los árboles del huerto podemos comer, pero el que no podemos comer es precisamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque dijo Dios que el día que comamos de él, ciertamente íbamos a morir. Inmediatamente aparece el segundo dardo del maligno ante la mujer que ya había tenido alguna duda de cómo debía comportarse. Ella simplemente debería haberse vuelto con Adán,
y decirle, mira, hay una serpiente comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, me voy porque no corresponde que yo esté cerca de eso, pero no, ella se quedó a dialogar con Satanás sin saberlo. Entonces, el segundo dardo del maligno fue cuando ella dijo que Dios había dicho que no morirían. Satanás le dijo, no morirán, así taxativamente no morirán, sino que sabe Dios que van a pasar a un estado superior. Van a ser como Dios, van a ser conocedores del bien y del mal. Ahora yo les digo, hermanos, les digo, hoy, cuando muere una persona del mundo, o sea, no vamos a hermanos de iglesia, pero una persona del mundo, el concepto general no es de que esa persona, en vez de morir, ha pasado a un estado superior porque va a estar con Dios. Bueno, exactamente así de poderosa es la mentira de Satanás. La dijo allá hace 6.000 años, dijo en el Edén, y hoy se mantiene esa mentira en las mentes del mundo. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con estar unidos al mundo de alguna manera, porque el mundo, por cualquier lado, puede ser elemento en manos de Satanás para hacernos caer a nosotros. Terminó Eva cayendo, y aquí voy a cortar un poco el tema, pero termina Eva cayendo, aceptando el convite de la serpiente, y no siente en ella los efectos de muerte ni de malestar, porque primero la toma en sus manos, después come, y no lo siente al efecto, pero dice, no puede ser que esto sea tan real, o sea, no me siento mal para nada, y es rico, tiene muy buen sabor, es bueno. La serpiente es un animal y sin embargo la serpiente habla y ha comido de esto. Es muy posible que la serpiente tenga razón y Dios nos haya engañado. Esa duda va y se la transmite a Adán, llega hasta donde está Adán, y Adán cuando la ve inmediatamente se da cuenta que Eva ha caído en la tentación de comer del fruto del árbol que no debía comer. Y esto no es un invento mío porque lo dice la hermana White. Lo dice en este libro. Tengo aquí delante mío la historia de la redención. Adán comienza a vivir en ese momento una situación muy particular. Adán no sabía lo que nosotros hoy sabemos, de que hay un plan de redención, de que hay un plan de salvación. Adán no sabía que iba a haber un plan de salvación para el hombre si caía. Adán sabía que si el hombre caía en pecado, el hombre moría. Entonces Adán estaba consciente que Eva iba a morir. Y lamentablemente Eva estaba en esa condición. Eva estaba condenada a muerte. Pero Adán no sabía cómo encarar esa situación. Imagínense, nosotros nos enamoramos de una persona que nació en cualquier parte del mundo, nos unimos a esa persona, la amamos a esa persona, la queremos con locura y pasa a ser parte nuestra, porque el Señor lo ha dicho. En el caso de Adán, no solamente que pasa a ser una sola carne porque el Señor lo dijo así, sino que además había sido tomado de la misma carne de Adán. Era muy, muy de él. Entonces Adán comienza a sentir el sufrimiento grande y terrible de saber que su amada esposa va a morir. Y todo eso trabajando en la mente, junto con lo que Eva le va diciendo, impulsada por Satanás, porque ya está en manos de Satanás. Adán cede y cae en la tentación, bien come del fruto. Bueno, creo que una pequeña interrupción, pero ahí seguimos. Y se da a partir de ese momento
las situaciones más tristes, Adán comienza a sentir algo que nunca había sentido. Siente el frío, porque siente un frío. ¿Cuál es el frío? El frío de haber desobedecido. Y siente ese frío. Además, ahí se dan cuenta que los dos están desnudos. Mis hermanos, cuando nosotros nos damos un baño, salimos del agua del baño, de la ducha, nos cubrimos, nos tapamos, justamente lo que nosotros consideramos pudor es cubrirnos nuestras partes pudendas, todo aquello que nos avergüenza mostrar. Entonces nos cubrimos. ¿Qué hizo Adán? Exactamente eso. Adán y Eva hicieron exactamente eso. La Biblia nos dice que cosieron hojas de higuera para fabricarse, construirse delantales. Hoy podemos decir que esos delantales eran nada más ni nada menos que la justicia propia de Adán. Ellos trataron de cubrir su pecado, cubriéndose aquellas partes que a ellos les avergonzaba, sin saber que estaban envueltos en pecado toda su vida, que lamentablemente el pecado los había condenado. Sucede también ahí que el Señor Jesús, y yo me imagino que cada vez que nuestro Dios, no voy a utilizar la expresión del Señor Jesús, pero nuestro Dios, cada vez que llegaba a encontrarse con Adán, Dios venía cantando, entraba al huerto cantando, y Adán enloquecía de alegría, iba y se encontraba con el Señor y se abrazaba y se gozaba de estar con su Creador, con su Padre, disfrutando de todo ese entorno maravilloso que el Señor había creado para ellos y lo había plantado en ese lugar de Edén. Tal vez llegó cantando esta vez también el Señor, a pesar de que sabía lo malo que había sucedido. Y Adán y Eva se escondieron, tuvieron miedo y se escondieron. Entonces, lo que nunca había hecho el Señor era llamarlos. Hombre, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán sale de su escondite, se presenta y le dice: escuché que venías por el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces le pregunta el Señor: ¿cómo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Que acaso comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal, que yo te dije que no comieras? Y el Señor no lo pregunta para saber, sino porque ha entrado en un juicio, ha iniciadole un juicio a Adán. Entonces, lamentablemente, Adán, que por amor a Eva decidió morir con Eva cuando estaba en la pureza, ahora que ya estaba bajo el pecado, Adán culpó a Dios y a Eva de su problema. La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. Así fue. Un rato antes había decidido morir por ella y ahora la acusaba de ser la culpable, pero además acusaba a Dios de ser el culpable. Ese soy yo. Ese es usted, mi hermano querido. Ese es usted, mi hermana querida. Lamentablemente, sin darnos cuenta, acusamos a otro y a Dios de nuestra desgracia, de nuestro mal, de nuestro pecado. Lo meditemos a eso cuando podamos, porque es así. Terminó el juicio, los dolores de parto a Eva, las preñeces difíciles, las famosas menstruaciones, a la serpiente una condena muy especial, al hombre el vivir con dolor, con angustia toda su vida,
alimentarse con pena, con angustia. Hace poco escuchaba a un hermano que decía que estaba seguro que, en su juventud estaba seguro que el trabajo era una maldición, y bueno, llegó a comprender que el trabajo era dignificar al hombre. Sí, y tenía razón antes también, porque el trabajo con dolor, con angustia, con aflicción, es la maldición que Dios puso sobre el hombre. O sea, no es que el trabajo sea la maldición, sino que ese trabajo con angustia, con dolor, peleando contra las espinas y los cardos, peleando contra las sequías, peleando contra todas las fuerzas opuestas de la naturaleza para poder tener su sustento. Sí, esa era la maldición que se da en el trabajo, que es la vida del hombre. Antes, cuando estaba en el huerto, era un gozo trabajar, era un gozo cuidar, atender el huerto. Pero desde el momento de la caída, sí, es una maldición trabajar en esos estados, en esos niveles de angustia, de dolor, de sufrimiento. Hay gente, y yo lo sé, me ha tocado, que trabaja en un trabajo medianamente cómodo, una oficina entre computadoras y demás. ¿Alguno de nosotros puede creer que los compañeros de trabajo sean santos, buenos, dulces compañeros? Sí, puede haber alguno, dos, pero la mayoría son serpientes que están dando vueltas, tratando de hacer daño por alguna causa o sin causa, pero es muy duro vivir en ese tipo de trabajo, como es muy angustiante también vivir en otros tipos de trabajo, porque así es la maldición que ha caído sobre el ser humano, sobre el hombre. El trabajo va a ser con angustia, con dolor, con sufrimiento. Bien. Al avanzar con este tema, les puedo contar ya directamente que el Señor Jesús, o que Dios decidió hacerle saber a Adán, pero ya esta vez a través de ángeles, porque el Señor no podía estar delante de Adán, porque si no habría muerto fulminado a Adán por la gloria de Dios. Entonces, a través de los ángeles, le informó del plan de la redención que había para el hombre caído. Entonces a Adán se le mostró los pasos que iban a ir sucediéndose a lo largo de la historia de la vida del mundo, cómo se iba a degradar la moral de la humanidad, cómo se iba a degradar el físico, el cuerpo físico del hombre, cómo se iba a degradar la tierra con el paso del tiempo a causa del pecado del hombre. Ustedes pueden tener una idea de la angustia que habrá estado viviendo Adán al escuchar a los ángeles sobre esos detalles, que por su caída iban a suceder todas estas cosas. Yo estoy seguro que la vida de Adán hasta que murió fue una vida muy dura, de mucha angustia, de mucho sufrimiento y de un gran arrepentimiento. El tema, como dice en la Biblia, en un escueto espacio de palabras, dice, así en poquitas palabras, dice que el hombre se había hecho delantales y luego dice que Dios les proveyó de túnicas. Había dicho yo al principio que esos delantales podían simplemente llamarse como la justicia propia, y esas túnicas que Dios les había provisto al hombre, les podemos llamar perfectamente justicia de Dios. Justificado a Adán al entender el plan de salvación que Dios le había brindado a través de los ángeles, les provee
esas túnicas de pieles con aquellos corderos que Dios mismo le ha enseñado a Adán a degollar como elemento sustituto de él mismo, pero a la vez como que viene a ser vendría a representar lo que en el futuro iba a ser la muerte de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Cada vez que mataran a un animal, un cordero, y derramaran su sangre, iba a ser simbología de lo que iba a suceder en determinado momento en la historia con la muerte del verdadero Cordero de Dios. Cristo iba a morir tremendamente sacrificado. Cristo iba a ser sacrificado no solamente físicamente, sino además moralmente insultado, vituperado, físicamente golpeado, maltratado, escupido, odiado por mucha gente, despreciado por el mundo. Todo eso pudo ver Adán mientras se le estaba dando esa instrucción. No lo dice la hermana White, pero yo creo que los cueros de aquellos animales que se sacrificaron sirvieron para confeccionar las túnicas que cubrieron totalmente a Adán y a Eva, porque eran túnicas de piel. Yo estoy convencido de eso, pero no pude encontrar que lo dijera la hermana White. Avancemos un poquito más, porque también el reloj está avanzando. El proceso que se dio entre la amonestación a no caer, en la caída y en la enseñanza del plan de salvación, llevó a Adán a conocer todo lo que correspondía conocer a cualquiera de nosotros. A nosotros nos corresponde saber por qué tenemos que estar bien dispuestos a obedecer a Dios y por qué tenemos que estar bien dispuestos a escuchar todo lo que Dios tiene para nosotros. Antes de avanzar con el tema quiero dejar un poquito en claro una cosa. Yo muchas veces, y esto es, creo que a más de uno le ha pasado, tuve dudas respecto de aquella expresión que Dios dijo el día que comáis de él, cuando le dijo a Adán y Eva que no comieron del árbol, porque el día que comáis de él ciertamente moriréis. Y a mí me quedaba la duda, ¿por qué no murieron ese día? ¿Por qué esa situación tan... como que cuando le hablamos a otros, sí, pero ahí dice que iba a morir ese día y Adán vivió 930 años. No sé cuántos años después de eso vivió, pero vivió 930 años, no murió ese día. A mí me han dado algunas explicaciones, en algunos casos muy ridículas, muy imposibles de aceptar. ¿Quién fue el que dijo, y acá voy a tratar de dar una explicación que es la que yo creo? ¿Quién fue el que dijo que el día que coman de ese árbol iban a morir? Fue Dios. Si nos vamos al Salmo, creo que es Salmo 91, a ver, lo tenía anotado por ahí. Sí, Salmo 90, versículo 4, nos aclara algo sobre Dios. Yo creo que Dios es el fabricante del tiempo para que el hombre pueda vivir en términos de tiempo, que el hombre pueda tener límites de inicio y final, el tiempo, pero Dios vive en eternidad. Y hace poco también escuché una explicación de un caballero que trataba de instruir a otro diciéndole que
Dios no se puede guiar por las leyes humanas, porque sería lo mismo como si el caso de este caballero fabricara unos muñequitos y de alguna manera esos muñequitos tuvieran algo de vida, con palitos y con cera, por ejemplo. Entonces, juzgar a Dios con las leyes de los palitos y la cera sería muy ridículo, muy torpe. Aquí la situación es más o menos la misma. Dios no vive en el tiempo, sino que vive en eternidad. La eternidad no es contable como tiempo. Y a nosotros nos ha dado la posibilidad de vivir en un tiempo, y eso a nosotros nos ayuda a tener unos límites previos y posteriores. ¿Y dónde podemos interpretar bien esto? El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pero además, el apóstol Pedro, ya veterano Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. A mí se me solucionaron un montón de dudas y problemas cuando escuché eso de Pedro, y digo, claro, murió antes de los 1000 años, murió en el día de Dios, según la óptica de Dios para el tiempo que nos ha dado a nosotros. Fue Él el que dijo que iban a morir ese día. Espero que se haya entendido esto. A mí me alegró llegar a descubrirlo. Bueno, esto no sé quién me lo enseñó, supongo y espero que haya sido el Espíritu Santo. Pero bueno, eso fue una cosa que encontré alguna vez y me gustó y lo disfruté, y así lo enseño. Vamos ahora a ver lo que pasó con el tema de la redención, la salvación, el plan de salvación. Y ahí ya estaríamos en el capítulo 5 de el libro La historia de la redención. El plan de salvación lo da muy claro el Señor a través de los ángeles a Adán, diciéndole que a causa del pecado el hombre debe morir, pero es necesario que haya un sustituto por el hombre, para que el hombre no muera eternamente. Entonces, la decisión que se tomó en el cielo fue tremenda, que el mismo Dios, que el mismo Hijo del Padre, se hiciera hombre, naciera, todo esto se le enseñó a Adán, naciera aquí en la tierra, después de mucho tiempo de haberse dado la degradación, no solamente del suelo, de la tierra, sino de toda la naturaleza, incluso la degradación del hombre como hombre. En determinado momento, el Hijo de Dios se iba a hacer hombre, naciendo de un ser humano caído. ¿Para qué? Para mostrar esa acusación que había habido en el cielo y que Satanás había dado un punto a su favor cuando Adán cayó, porque Satanás decía que las leyes que Dios ponía no se podían cumplir. Dios había creado al hombre algo inferior que a los ángeles y lo puso en la tierra para mostrar que el hombre sí podía vivir cumpliendo la ley de Dios. Y le puso simplemente ese mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal, que si hacemos un análisis bastante exhaustivo, bastante finito de todos los elementos, vemos que en ese elemento de la prohibición de comer del árbol ese, están los 10 mandamientos tal cual. Si los analizamos vamos a poder encontrar los 10 mandamientos dados en ese mandamiento único aparentemente. Bueno, ¿cuál era el tema? Que los hombres debían
debían encontrar un sustituto para que los redimiera de sus pecados. Cuando entrara el Hijo de Dios aquí en la tierra, naciendo de un ser humano caído como todos, y que ese ser humano reconoce que necesita a Dios como su Salvador, está reconociendo que es un ser humano caído, Jesús, siendo plenamente hombre, sin aferrarse a la divinidad o deidad que tenía en el cielo, sin aferrarse a esa divinidad o deidad, estando aquí en la tierra, en esa posición, en esa situación de caído, vive toda su vida sufriendo todas las tentaciones que pudiera tener cualquier hombre en la tierra, viviendo todas las tentaciones que tiene cualquier hombre en la tierra. Pero sin embargo, no cae en pecado y de esa forma abofetea a Satanás, que lo había acusado de que el hombre no podía vivir sin pecar, que el hombre no podía vivir cumpliendo la ley de Dios. Vamos a avanzar con esto y vamos a decir que Satanás no es de aquellos que se calla y dicen, sí, tenés razón. Satanás, por el contrario, no se calle y no dice tener razón. Por el contrario, dice Satanás, pero ¿cómo no va a cumplir con la ley? Él, ¿cómo no va a poder vivir? Si él, bien, era un hombre, pero además era Dios, ¿cómo no lo va a hacer? Claro que sí. Entonces, esa forma de ver las cosas por parte de Satanás mantiene el juicio abierto. Mis hermanos, ahora vamos a dejar de hablar de el plan de la redención, porque en general es sabido el plan de la redención y el tiempo se sigue avanzando, y lo que vamos a pasar a contar es que Dios no se queda callado tampoco, porque Dios nos ha mostrado a través del libro de Apocalipsis y a través de muchos estudios que así como Cristo estuvo aquí en la tierra 33 años recibiendo todo tipo de tentación y no cayó, el Señor hace no voy a decir apuesta, pero el Señor pone en la balanza algo mucho más fuerte, para que nadie pueda decir que claro era Dios. Va a tomar, está en este momento tomando a 144,000, que puede ser tú, que puede ser tú, que puede ser mi hermana, que puede ser yo, que puede ser cualquiera de los que estamos en esta lucha. Los ha tomado, los va tomando, los va preparando, les va haciendo vivir pruebas tras pruebas, instándolos a que superen esas pruebas tomados de la mano de Dios. Aquel Jesús que vino, según se le enseñó a Adán, y según lo vimos en la historia, según lo vimos en la Biblia, vivió y murió, resucitó al tercer día, triunfante sobre la muerte, porque era absolutamente inocente, habiendo muerto, cargando todo el pecado de la humanidad, estaba hábil para liberar a la humanidad de cualquier pecado. También nos enseñó que hay un pecado que no será perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, aquel que tome el lugar del Espíritu Santo, como el caso del pontífice romano que ha tomado el lugar del Espíritu Santo, no tiene perdón. Sigamos con lo otro. Los hombres que hemos pecado, que hemos vivido con la inclinación al pecado, que hemos pecado, que estamos viviendo en una vida difícil, con tentaciones y caídas constantes, casi permanentes, y levantándonos, cuando nos aferramos a ese poder de Cristo, cuando nos tomamos de ese poder de Cristo,
nosotros salimos triunfantes sobre el pecado. Esos 144.000 que el Señor está preparando en toda la tierra, esos 144.000 que el Señor está preparando, van a mostrar al universo entero y además a Satanás que no solamente haber vivido protegido, como el caso de Jesús, que nunca pecó y pudo vivir sin caer en pecado jamás en la tierra, va a demostrar que aquellos que vivieron en pecado se recomponen y comienzan a vivir una vida sin pecado hasta la venida de Cristo, y con las pruebas más terribles y más dolorosas que pueda imaginar cualquier ser humano. Entonces, mis hermanos queridos, estamos viviendo esa época, esa situación, ese tiempo, donde se está seleccionando al gran equipo que va a representar en el juicio a Dios, y que van a tener un lugar de prioridad en el cielo y luego en la tierra. ¿Cómo podemos afianzarnos en ese conocimiento? ¿Cómo podemos afianzarnos en ese conocimiento? ¿Cómo podemos llegar a avanzar, a creer mucho más en ese conocimiento? Hoy estuve viendo lo que hablaban los hermanos que estuvieron antes que yo, lo que hablaron sobre el espiritismo, toda esa mala huella que dejó como instrucción Satanás para los seres humanos, y que muchos se han prendido y se han perdido en eso. Hoy también estuve en mi estudio previo, porque hice un pequeño devocional esta mañana, y en la apertura del devocional me encontré con un mensaje que justamente era de lo que yo quería hablar, y se ve que el libro quedó medio marcado ahí, y apareció parte del mensaje que yo quería dar en esta mañana. ¿Y qué era lo que decía el mensaje? Precisamente esto. A ver si lo pongo al alcance de mi vista. Ahí está. Dice que la hermana White, en el libro Testimonios para los Ministros, página 91, dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta ¿en qué? En la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Dice una serie de cosas que son realmente maravillosas. Yo soy consciente que hay muchos, entre los hermanos que escuchan, hay muchos que no saben lo que ocurrió en Minneapolis 1888. Sucede que el Señor envió a su pueblo un mensaje poderosísimo, y la hermana White nos da con claridad datos de esos escritos, datos de lo sucedido en sus escritos. Por ejemplo, vamos a ir desglosando un poquito ese pedacito que estuve leyendo recién, y dice
envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Perdón, el espíritu de profecía no es dado sobre Elena de White, pero sin embargo la hermana White dice que por medio de los pastores Waggoner y Jones, el Señor trajo un mensaje preciosísimo al pueblo de Dios. Este mensaje que tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero, que hablábamos recién. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Tratemos de tener en claro algo. Si alguien dice que está predicando el mensaje de justificación por la fe, y este mensaje no trae como consecuencia un cambio de vida, llevando a que guardemos todos los mandamientos, podemos estar casi seguros que no es el verdadero mensaje. Miren lo que dice la hermana White. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y continúa, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. O sea, los mensajes que los pastores Jones Waggoner dieron en 1888 es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Lo trajo a su pueblo para que fuera dado al mundo. Es nuestra la responsabilidad hoy. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Dice además que es el mensaje del tercer ángel, dice además que debe ser proclamado en alta voz y además que será acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Meditemos un poquito. Estamos viviendo momentos tremendos en el mundo, pero tal vez a causa de la gran capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos, no lo podemos dimensionar en su justa medida. Pero si echamos una mirada pocos años atrás, esto lo estoy diciendo yo, no es escrito por el hermano White. Miramos hacia atrás en nuestra memoria, por ejemplo, a aquellos muy estudiosos de los tiempos proféticos, no se les habría ocurrido hace 20 años, hace 25 años, no se les habría ocurrido a casi ninguno que muy pronto el mundo contaría con un papa jesuita, por un simple hecho que los estudios nos daban, porque los estudios nos daban que los jesuitas estaban ocultos detrás de todas las acciones romanas. Pero resulta que apareció un jesuita y se puso al frente de la iglesia romana como si nada. Pero así como esto, todo nuestro inmediato pasado es muy diferente al presente que estamos viviendo. Las acciones gubernamentales de la nación representada en Apocalipsis como un animal, vamos a decir Estados Unidos, animal parecido a un cordero con dos cuernos pero que hablaba como dragón. También los efectos climáticos que cumplen a la perfección con las profecías que ya conocemos por la Biblia. Por lo tanto, no debieron sorprendernos. También el avance de Roma, a pesar de los descaros con que el jefe de la iglesia romana se refiere a Cristo. Todos estos elementos que no debieran contaminarnos, sino por el contrario, debieran confirmarnos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros estamos viendo y nos tienen que ir alertando y afianzarnos en tomarnos del Señor y estar puestos en sus manos. Miren lo que dice en Materiales de 1888 la hermana White. Bueno, acá aparece página 1814 y 1208b. Dice, el Señor ha suscitado al hermano Jones y al hermano Waggoner para proclamar un mensaje al mundo a fin de preparar a un pueblo para que esté en pie en el día de Dios. Lo voy a leer de nuevo. El Señor ha suscitado, ha traído
al hermano Jones y al hermano Wagoner para proclamar un mensaje al mundo a fin de preparar a un pueblo para que esté en pie en el día de Dios. Me gusta cómo lo ve y se expresa un pastor actual, se llama Cameron Schofield, y dice: Dios levantó a estos hombres, Jones y Wagoner, con un mensaje que realizaría esa obra. ¿Seremos nosotros capaces de sostenernos en el día de Dios sin ese mensaje? De acuerdo con lo que la hermana White dice aquí, la respuesta es no. Aunque nosotros consideramos, y esto lo digo yo, consideramos a Elena White como la depositaria del espíritu de profecía, podemos ver que ella dice de Jones y Wagoner lo siguiente. En Manuscript Release, volumen 11, página 257, todo esto lo he estado buscando y en lo posible en originales, en inglés, tratando de hacer traducciones. Dice, en una parte dice: hemos viajado por varios lugares y pude estar al lado de los mensajeros de Dios. Reconocí que ellos eran los mensajeros de Dios y reconocí que tenían un mensaje para su pueblo. Agrega la hermana White: di mi mensaje en armonía con el que ellos presentaban al pueblo. ¿Qué vimos? Vimos un poder asistiendo al mensaje. Vimos el poder del Espíritu Santo asistiendo al mensaje. Nosotros podemos estar tranquilos al saber que la hermana White se dedicó a acompañar a esos dos mensajeros y que lo hacía participando plenamente en la obra que ellos hacían. Ellen White, nada menos que ella, consideró lo siguiente: vi cómo el poder de Dios asistía al mensaje. Dios ha puesto su mano para hacer esta obra. El Señor reveló su gloria y sentimos la profunda influencia de su espíritu. En todo lugar, el mensaje llevó a la confesión del pecado y a la expulsión de la iniquidad. ¿Por cuánto tiempo los que están a la cabeza de la obra se mantendrán alejados del mensaje de Dios? Es una pregunta que hacía a la iglesia en aquel tiempo. Continúa: debemos retirar nuestras manos del arca de Dios. Suponed que borráis el testimonio que se ha estado dando durante los últimos 2 años. Y esto fue escrito en 1890, o sea, 1888, 1889. Suponed que borráis el testimonio que se ha estado dando en los años 88 y 89, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podríais entonces señalar como trayendo luz especial para el pueblo? Este mensaje, tal como se lo ha presentado, debe llegar a toda la iglesia. Queremos ver quién ha presentado al mundo las credenciales del cielo. Esto es en Manuscript Release, creo. No, mensaje material en 1888, página 545. Mis hermanos, yo voy a llegar hasta acá con esta exhortación sobre el mensaje de Jones y Wagoner, mensaje de justificación por la fe, mensaje de 1888. ¿Por qué? Porque en esta bendita cadena hay un panel, un grupo de hermanos que manejan como panelistas una sección que se llama Estudio del Boletín de la Conferencia General de 1893. Todo esto que les acabo de mostrar sobre lo que ocurría en 1888 está en estos estudios. El hermano Oscar es quien está dirigiendo este panel. La hermana Brenda Malca, el hermanito Jordi, Miguelito también están participando muy activamente y haciendo de este panel una obra maravillosa. Les recomiendo a todos, hermanos, les recomiendo a todos que no se lo pierdan. Después que termine el mensaje, la hermana Brenda va a decir qué días está y en qué horarios va a estar para que todos puedan estar escuchando y aprendiendo sobre eso. Otra cosa,
Cuando yo comencé a hablar, les había comentado que me tragué el libro del conflicto de los siglos, porque es realmente un libro maravilloso y es necesario que todos lo conozcamos, que todos lo tengamos, que todos lo hayamos leído. Pero así como es necesario que nosotros lo tengamos, que todos lo podamos tener, también es necesario, en este caso, como sucedió hace poquito aquí en mi país, en Mendoza, que a mucha gente le pudimos entregar el libro, El conflicto de los siglos, y gente que no sabíamos quién era, se lo dimos a pastores evangélicos, que tampoco los conocíamos, pero se brindó. Tratar de hacer esas obras, hermanos, es maravilloso. En República Dominicana, desde el 14 al 20 de abril, creo que son esas las fechas, se va a repartir nada más ni nada menos que 10.000 ejemplares, nada menos que 10.000 ejemplares del conflicto de los siglos. Aquellos que viven en Dominicana saben lo difícil que es la vida del adventista en República Dominicana, porque no es fácil, pero además llevar esos 10.000 libros a repartir en los lugares que se designen en su momento, es la obra que los ángeles quisieran estar haciendo. Entonces, hermanos, todos aquellos que tengan la bendición de poder estar allí, estén tranquilos, seguros y confiados que los ángeles van a estar apoyándolos, ayudándolos, indicándoles a quiénes entregárselos, porque ellos conocen mucho más a la gente que nosotros. Entonces, traten todos de estar ahí, porque llevar ese material a la gente hoy en día es ponerle oro en las manos. Pero más que oro, diría que es amor ágape en las manos. Conocer a Dios a través de ese libro. Cuando lo compatibilicen con la Biblia y vean la perfección de la palabra de Dios aclarada tan lindo, tan fuertemente en ese libro, ágape es lo que brota en el corazón de los seres humanos. Mis hermanos, esas dos pequeñas exhortaciones del final han dado por terminado la presentación mía en esta jornada. Creo que se extendió un poquito más de lo que yo pretendía, pero hasta aquí llegamos. Le pregunto a Brenda si le pido a Miguelito o le pido a Brenda que haga la oración de cierre final, o quién la hace. Así que, Brenda, paso a escucharte. No, si puedes hacer la oración sería así una bendición. No escuché, Brenda, ¿qué me dijiste? Sí, si puedes hacer la oración. Sí. Amén. Amoroso Dios, buen Padre, que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, por toda la bendición, por toda la protección, por todo el cuidado que tienes para con tus hijos. Te doy gracias, Señor, por estos sábados tan maravillosos que nos permites tener, con todo el estudio que hemos tenido a lo largo de la mañana y de lo que va del día, Señor. Agradecerte, Padre, porque siempre podemos contar con tu amor, con tu presencia, con tu guía y aún con las pruebas que permites que nos das, que permites que nosotros tengamos. Te agradecemos porque esas pruebas nos hacen crecer, nos ayudan a afianzar nuestro carácter, pareciéndose cada vez más al de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra meta, Señor, que nuestro carácter se parezca al del Señor Jesús, para que cuando Él venga ahora prontito, cuando venga ahora en poco tiempo, pueda encontrarnos mirándose como en un espejo en cada uno de nosotros, que nos parezcamos a Él. Padre, quiero agradecerte también por las ayudas que has brindado a todos aquellos que solicitaban sanación, a todos aquellos que estaban pasando momentos de tristeza, de angustias, de penas,
y todos aquellos que han estado pasando momentos de alegría también, Padre, que a todos bendigas, que a todos les llegues con tu amor, Señor, con ese amor ágape del que hablábamos recién. Agradecerte también, Padre, porque has permitido que la tecnología, tan mal utilizada por el mundo, hayas puesto en las manos de tus hijos y que pueda ser utilizada en tu obra, Señor. Este tipo de mensajes no los podíamos imaginar 30 años atrás. Pero hoy, Padre, podemos estar reunidos todos juntos a través de este tipo de tecnología. Te rogamos, Padre, que no pongas en la memoria nuestros pecados, sino que nos perdones, nos liberes de los pecados, que nos ayudes a estar libres de todo mal, Padre, que nos guíes durante el resto del día, que tal vez pronto podamos hacerlo en presencia tuya, Señor. Te rogamos, Señor, todo esto sabiendo que no somos merecedores de nada y que todo cuanto somos y pretendemos lo podemos pretender porque el sacrificio del Señor Jesús ha sido en nuestro favor. Por eso, Padre, lo que te estamos pidiendo, lo pedimos muy confiados, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.